Muchos hombres creen que la disciplina es una cuestión de fuerza de voluntad, de carácter férreo o de ser duro consigo mismo. Creen que si no se sienten motivados es porque algo en ellos está roto. Pero yo, Brian Tracy, he aprendido que esa creencia es la razón por la que tantos hombres fracasan una y otra vez. He aprendido que el cerebro humano no está diseñado para obedecer órdenes abstractas, sino para responder a estímulos claros, recompensas inmediatas y estructuras simples. El hombre que intenta disciplinarse peleando contra su mente se agota. El que aprende a usar su mente a su favor avanza con menos fricción y más consistencia. Cuando entiendes que la disciplina no se impone, se diseña, dejas de castigarte por no cumplir y empiezas a construir sistemas que te empujan a hacer lo correcto incluso cuando no tienes ganas. Y en ese momento la disciplina deja de ser una lucha diaria y se convierte en un hábito inevitable. La primera cosa que un hombre debe entender si quiere engañar a su cerebro para volverse disciplinado es que el cerebro no obedece órdenes, obedece contextos. He aprendido que la mayoría fracasa no porque sea débil, sino porque intenta imponerse hábitos correctos dentro de entornos mal diseñados. Quiere disciplina en un contexto que invita a la distracción, al placer inmediato y a la comodidad constante. Y luego se culpa por no resistir. He aprendido que el cerebro humano no está hecho para elegir lo difícil cuando lo fácil está disponible. No porque sea defectuoso, sino porque su función principal es ahorrar energía. Cada vez que te fuerzas a decidir voy a hacer esto aunque no quiera, estás usando fuerza de voluntad, y la fuerza de voluntad es un recurso limitado, se agota, se erosiona. Y cuando se agota, el cerebro gana. Aquí aparece una verdad incómoda. La disciplina que depende de fuerza de voluntad está condenada a fallar. He aprendido que el hombre disciplinado no es el que se exige más, es el que se expone menos a decisiones innecesarias. No pelea con su cerebro, lo guía. No confía en su ánimo, confía en su diseño. El primer hack real es este: elimina decisiones. He aprendido que cada decisión diaria drena energía mental. ¿Qué hacer? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? El cerebro se cansa de decidir y empieza a elegir lo que da placer inmediato. Por eso, el hombre que deja todo a ver cómo se siente termina haciendo lo incorrecto, incluso sabiendo qué debería hacer. He aprendido que cuando automatizas el inicio, el cerebro deja de resistirse. Mismo horario, mismo lugar, mismo orden. El cerebro ama la repetición porque reduce esfuerzo. Y cuando algo se vuelve repetitivo, deja de sentirse como sacrificio, se vuelve neutral. Ese es el primer gran engaño: convertir lo correcto en rutina, no en reto. Aquí hay otra verdad dura. Si dependes de motivación para empezar, ya perdiste. He aprendido que la motivación es un subproducto de la acción, no su causa. El cerebro no se motiva antes de actuar, se motiva después de completar algo. Esperar motivación es pedirle al cerebro que haga algo que no sabe hacer. He aprendido que el cerebro responde mejor a inicios pequeños que a objetivos grandes. No le digas, voy a entrenar 1 hora, dile, me pongo los tenis. No le digas, voy a escribir, dile, abro el documento. El cerebro no huye del esfuerzo, huye de lo que percibe como demasiado. Y esa percepción se puede manipular. Este primer punto también revela por qué muchos abandonan rápido. Se enfocan en el resultado final, no en el ritual inicial. He aprendido que el cerebro no entiende metas a largo plazo, entiende acciones inmediatas, y si la acción inicial es demasiado pesada, se activa la resistencia. Aquí hay una regla simple: si el inicio es fácil, el cerebro no pelea, y una vez que empiezas, la inercia hace el resto. El mayor obstáculo no es continuar, es empezar. Por eso, el diseño debe enfocarse en el inicio, no en la duración. He aprendido que el hombre disciplinado no se dice tengo que ser fuerte, se dice voy a hacerlo inevitable. Diseña su entorno para que lo correcto sea lo más fácil de hacer y lo incorrecto requiera fricción. Quita distracciones. Prepara con anticipación. Reduce opciones. Todo eso no es debilidad, es inteligencia estratégica. Este primer hack no suena épico, pero es decisivo. Deja de pedirle a tu cerebro que sea heroico y empieza a pedirle que sea cómodo con lo correcto. Cuando haces eso, la disciplina deja de sentirse como una batalla diaria y se convierte en algo automático. He aprendido que el hombre que entiende esto deja de odiarse por fallar y empieza a diseñar mejor. Deja de pelear con su mente y empieza a usarla. Y cuando eso ocurre, algo cambia de fondo. Ya no dependes de cómo te sientes para actuar. Actúas porque el sistema te empuja, porque el entorno te guía, porque el inicio no duele. Y ahí es donde la disciplina deja de ser una promesa y se convierte en un comportamiento estable, no por fuerza, por diseño. El segundo hack que un hombre debe entender para engañar a su cerebro y volverse disciplinado es que el cerebro no persigue objetivos,
persigue recompensas inmediatas. He aprendido que la mayoría falla porque intenta sostener hábitos correctos prometiéndose beneficios lejanos, salud futura, éxito futuro, libertad futura, y el cerebro simplemente no opera así. El futuro no le paga hoy. He aprendido que cuando una acción correcta no tiene recompensa cercana, el cerebro la interpreta como una pérdida de energía. No importa cuán lógica sea, no importa cuán necesaria, si no hay una señal inmediata de beneficio, el cerebro buscará algo que sí la tenga. Por eso el placer rápido gana tantas veces, no porque sea mejor, sino porque paga al instante. Aquí aparece una verdad incómoda. Si no le das una recompensa al cerebro ahora, te cobrará con sabotaje después. He aprendido que el cerebro no es moral, es funcional. No le importa si el hábito es bueno o malo, le importa si obtiene algo a cambio, y si no lo obtiene, resistirá. El segundo hack es este. Ancla recompensas inmediatas a comportamientos correctos. No recompensas gigantes, no celebraciones exageradas, pequeñas señales claras de cierre y satisfacción. El cerebro responde a la finalización, a la sensación de listo, a marcar una acción como completada. He aprendido que algo tan simple como tachar una lista, registrar una racha o marcar un progreso activa dopamina. No por el resultado final, sino por el acto de cerrar un ciclo. El cerebro ama cerrar ciclos. Y cuando aprende que actuar produce cierre, empieza a buscar esa acción de forma automática. Aquí hay otra verdad dura. El cerebro necesita sentirse ganador a diario. He aprendido que cuando un hombre se exige metas enormes, sin victorias pequeñas, su cerebro se siente constantemente en deuda. Y un cerebro en deuda busca escape. Por eso abandona. No porque no pueda, sino porque nunca gana. Este hack también implica dividir correctamente. No metas gigantes, no ser disciplinado. He aprendido que el cerebro no entiende identidades abstractas, entiende acciones concretas. Hoy cumplí esto. Hoy no rompí la cadena. Esa evidencia diaria construye una identidad nueva sin forzarla. He aprendido que la racha es una herramienta poderosa. No porque el número importe, sino porque al cerebro no le gusta romper patrones. Una vez que algo se repite varios días, romperlo se siente como pérdida. Y el cerebro evita la pérdida más que busca la ganancia. Este principio, bien usado, convierte la disciplina en autoprotección. Aquí aparece una regla clave. Nunca rompas 2 veces seguidas. He aprendido que el cerebro tolera un fallo aislado. No tolera una ruptura de patrón. Mantener esa regla simple protege la consistencia incluso cuando hay días malos. No buscas perfección. Buscas continuidad. Este segundo hack también exige eliminar recompensas ocultas del mal hábito. He aprendido que muchos hombres intentan ser disciplinados mientras siguen premiando la indisciplina. Distracción, comodidad, escape emocional. El cerebro no es tonto. Si el mal hábito paga más rápido, lo elegirá. Por eso, el diseño es doble. Recompensa lo correcto y encarece lo incorrecto. Más fricción, menos acceso, menos gratificación inmediata. No castigo, diseño. El cerebro responde al camino de menor resistencia. Haz que ese camino apunte a lo correcto. He aprendido que el hombre disciplinado no se dice tengo que resistir, se dice voy a cobrar ahora por hacer lo correcto. Esa pequeña trampa cambia todo, porque deja de sentir que pierde algo y empieza a sentir que gana algo, incluso antes de ver resultados grandes. Este segundo hack no es motivacional, es neurológico. Si tu cerebro gana hoy, volverá mañana. Y cuando vuelve mañana, la disciplina deja de ser un esfuerzo consciente y empieza a ser un patrón automático. He aprendido que cuando un hombre aplica esto, algo se estabiliza. Ya no depende del ánimo. Ya no depende de la fuerza. Depende de un sistema de recompensas bien diseñado. Y ese sistema trabaja incluso en días malos. Porque el cerebro no necesita inspiración. Necesita pago. Y cuando le pagas correctamente por hacer lo correcto, deja de sabotearte y empieza a empujarte. Ahí la disciplina deja de sentirse como sacrificio y se vuelve repetición, constante, predecible, sostenible, exactamente como debe ser. El tercer hack que un hombre debe entender para engañar a su cerebro y volverse disciplinado es que el cerebro responde más a lo que evitas perder que a lo que esperas ganar. He aprendido que la mayoría intenta motivarse prometiéndose recompensas futuras cuando en realidad el motor más fuerte del comportamiento humano es la aversión a la pérdida. El cerebro odia perder algo que ya considera suyo. Aquí aparece una verdad incómoda. Si no hay nada en juego, el cerebro no se compromete. He aprendido que cuando una acción correcta no tiene costo por no hacerse, el cerebro la posterga sin culpa.
Mañana empiezo no duele, porque no hay penalización inmediata. Y sin dolor inmediato, no hay urgencia real. El tercer hack es este. Crea consecuencias visibles por no cumplir. No castigos extremos, no dramas. Consecuencias simples, claras y automáticas. Algo que el cerebro perciba como pérdida concreta. Tiempo, dinero, comodidad, estatus interno. El cerebro necesita sentir que no actuar cuesta más que actuar. He aprendido que compromisos públicos funcionan porque introducen pérdida social. No quieres quedar mal, no quieres romper tu palabra frente a otros, pero incluso sin público puedes diseñar pérdidas privadas, depósitos que se pierden si no cumples, reglas personales que, si rompes, activan una consecuencia inmediata y desagradable. Aquí hay otra verdad dura. La disciplina sin fricción es frágil. He aprendido que si hacer lo incorrecto sigue siendo barato, lo seguirás eligiendo en días difíciles. El cerebro siempre evalúa costo-beneficio, y si el costo de fallar es cero, fallar se vuelve una opción cómoda. Este hack también implica proteger lo que ya construiste. He aprendido que el cerebro cuida más una racha existente que una intención nueva. Por eso, una vez que empiezas, debes hacer visible el progreso acumulado. Calendarios marcados, contadores, registros claros. Cada día cumplido se convierte en algo que no quieres perder. Aquí aparece una regla clave. Haz visible lo que perderías si paras. No solo lo que ganarías si sigues. El cerebro reacciona más fuerte a la idea de borrar progreso que a la idea de construir más. Y esa reacción, bien usada, sostiene la constancia cuando la motivación baja. He aprendido que este hack cambia la relación con el fallo. No se trata de castigarte por fallar, sino de encarecer el abandono. Un fallo aislado no destruye el sistema, pero abandonar sí. Por eso, el diseño debe proteger la continuidad. Hacer que parar se sienta peor que continuar, incluso en días malos. Este tercer hack también explica por qué muchos abandonan después de una pausa. He aprendido que cuando rompen el patrón y no hay pérdida clara, el cerebro interpreta que no pasó nada. Y si no pasó nada, ¿por qué volver? Por eso, la consecuencia debe activarse justo al romper el acuerdo, no días después. Aquí hay una verdad directa. El cerebro se disciplina cuando siente riesgo. No riesgo extremo, riesgo manejable. Algo que lo mantenga alerta. Algo que le recuerde que no cumplir tiene un costo real ahora, no después. He aprendido que el hombre que usa este hack deja de depender del ánimo. No necesita sentirse inspirado para cumplir. Cumple porque no quiere perder lo que ya ganó. Y esa motivación es más estable que cualquier emoción pasajera. Este tercer hack no te vuelve duro contigo mismo, te vuelve estratégico. Deja de apelar a tu yo ideal y empieza a proteger a tu yo actual de decisiones débiles. No te gritas, no te castigas emocionalmente. Diseñas el sistema para que fallar sea incómodo y cumplir sea la opción más fácil. He aprendido que cuando un hombre aplica esto, la disciplina cambia de naturaleza. Ya no es un acto heroico diario. Es una defensa automática de algo que valora. Y el cerebro es muy bueno defendiendo lo que considera propio, porque el cerebro no necesita discursos. Necesita algo que perder. Y cuando siente que perdería progreso, coherencia y respeto propio si falla, elige cumplir. No por fuerza, no por motivación, por autoprotección. Y ahí, sin épica ni drama, la disciplina se vuelve estable. El cuarto hack que un hombre debe entender para engañar a su cerebro y volverse disciplinado es que el cerebro no tolera bien la ambigüedad, pero se tranquiliza cuando todo está definido de antemano. He aprendido que muchos hombres fallan no porque no quieran ser disciplinados, sino porque dejan demasiadas cosas abiertas a interpretación. Y el cerebro, cuando tiene que interpretar, elige lo más cómodo. He aprendido que frases como entrenar más, ser constante, organizarme mejor, no generan disciplina porque no activan ninguna acción concreta. El cerebro no sabe cuándo empieza, cuándo termina, ni cómo se ve el cumplimiento. Y cuando algo es difuso, el cerebro lo pospone sin culpa. No siente que esté rompiendo nada porque nada estaba claramente definido. Aquí aparece una verdad incómoda. La ambigüedad es el refugio perfecto de la indisciplina. He aprendido que mientras no haya reglas claras, el cerebro siempre encontrará una justificación lógica para no actuar. Hoy no, mañana mejor. No era exactamente así. Y todas suenan razonables porque no hay un marco rígido que las contradiga. El cuarto hack es este:
Convierte tus hábitos en reglas cerradas, no en intenciones abiertas. No voy a entrenar cuando tenga tiempo, sino entreno a las 7 pase lo que pase. No voy a leer más, sino leo 10 páginas antes de tocar el celular. El cerebro se calma cuando sabe exactamente qué toca hacer y cuándo. He aprendido que el cerebro odia los espacios grises. Los interpreta como negociables. Y donde hay negociación, hay desgaste. Por eso, los hombres más disciplinados no se preguntan cada día qué van a hacer. Ya lo decidieron antes. Ejecutan el acuerdo, no lo reevalúan. Aquí hay otra verdad dura. Cada vez que renegocias contigo mismo, pierdes autoridad interna. He aprendido que el cerebro aprende rápido qué reglas son firmes y cuáles son flexibles. Y si detecta que una regla se puede romper con suficiente cansancio o excusa, la romperá siempre que pueda. Este hack también implica definir mínimos, no ideales. He aprendido que muchos hombres se sabotean poniendo reglas demasiado altas. 1 hora, todo perfecto, sin fallar nunca. El cerebro percibe eso como amenaza y responde con resistencia. En cambio, un mínimo claro y alcanzable reduce la fricción inicial y protege la continuidad. Aquí hay una regla clave. El mínimo nunca se negocia, lo demás es opcional. He aprendido que el cerebro acepta mejor una obligación pequeña pero firme que una grande pero flexible. Y una vez que el mínimo se cumple, muchas veces continúas más allá. Pero incluso si no, el acuerdo se mantiene intacto. Este cuarto hack también elimina una trampa común. Decidir en el momento. He aprendido que decidir bajo cansancio es decidir mal. Por eso todas las decisiones importantes deben tomarse cuando estás tranquilo, no cuando estás agotado. Diseñas el sistema en frío para ejecutarlo en caliente. He aprendido que el cerebro respeta los rituales. Mismos pasos, mismo orden, mismo inicio. No porque sea mágico, sino porque reduce incertidumbre. El ritual le dice al cerebro, esto ya lo conoces, no es peligroso. Y cuando no hay peligro percibido, no hay resistencia. Aquí hay otra verdad directa. La disciplina no se siente como disciplina cuando todo está claro. Se siente como cumplimiento mecánico, como rutina. Y eso es exactamente lo que buscas. La épica es enemiga de la constancia. La claridad es su aliada. Este hack también redefine la libertad. He aprendido que muchos hombres creen que poner reglas los limita. Y ocurre lo contrario. Las reglas claras liberan energía mental. Te quitan la carga de decidir una y otra vez. Te permiten usar tu mente para crear, no para discutir contigo mismo. He aprendido que cuando un hombre aplica esto, algo cambia profundamente. Deja de vivir reaccionando a su estado emocional. Ya no se pregunta hoy sí o hoy no. La pregunta ya fue respondida antes. Hoy se cumple. Punto. Este cuarto hack no promete motivación, promete estabilidad conductual. Y esa estabilidad es la base de cualquier resultado grande. Porque no importa cuán bueno sea tu plan si cada día se renegocia. He aprendido que el cerebro necesita límites claros para comportarse bien, igual que un niño. No porque sea inmaduro, sino porque funciona mejor cuando el marco está definido. Y el hombre inteligente no se ofende por eso, lo usa a su favor. Porque entiende algo fundamental. La disciplina no se impone a un cerebro confundido, se construye sobre reglas simples que no dejan espacio a la excusa. Cuando todo está definido, el cerebro deja de resistirse. Y ahí, sin esfuerzo heroico, la disciplina empieza a aparecer todos los días. El quinto hack que un hombre debe entender para engañar a su cerebro y volverse disciplinado es que el cerebro no está diseñado para sostener intensidad, está diseñado para sostener ritmo. He aprendido que muchos hombres fracasan porque intentan cambiar su vida con picos de esfuerzo extremos. Empiezan fuerte, se exigen demasiado, se presionan como si cada día fuera decisivo. Y ese enfoque, aunque suene admirable, destruye la disciplina antes de que pueda consolidarse. He aprendido que el cerebro interpreta la intensidad prolongada como amenaza. Cuando todo es urgente, todo es pesado. Cuando todo es importante, nada se sostiene. El cerebro entra en modo supervivencia y empieza a buscar salidas, distracciones, excusas, abandono. No porque seas débil, sino porque el sistema interno no está hecho para vivir permanentemente al límite. Aquí aparece una verdad incómoda. La disciplina muere cuando todo se vive como sacrificio. He aprendido que el cerebro puede tolerar incomodidad, pero no puede tolerar sensación constante de agotamiento. Y cuando percibe que un hábito va a exigirle demasiado por demasiado tiempo, activa resistencia automática. El quinto hack es este.
Reduce la intensidad y aumenta la repetibilidad. No preguntes ¿cuánto puedo hacer hoy? Pregunta, ¿qué puedo repetir todos los